Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Alessandro Águila y hoy vamos a hablar sobre los circuitos eléctricos. ¿Qué tema trataremos en este video? Bueno, primero veremos una introducción a los circuitos eléctricos, luego veremos los tipos de circuitos eléctricos, como son circuitos eléctricos en serie, circuito eléctrico en paralelo, circuito mixto y circuitos según su tipo de corriente. Luego haremos una comparativa entre circuitos en serie y en paralelo. Luego veremos conceptos erróneos comunes y aplicaciones prácticas de los circuitos eléctricos. Y al final, bueno, dejaremos un espacio en los comentarios para que cada quien haga su pregunta. Bueno, se preguntarán, ¿qué es un circuito? Bueno, el circuito eléctrico es un camino cerrado por el que circula la corriente eléctrica desde una fuente, a través de componentes y de regreso a la misma fuente. La configuración de circuitos. Bueno, existen diferentes configuraciones de circuitos, entre ellas está en serie, en paralelo y bueno, muchas más, que afectan cómo fluye la corriente eléctrica en el circuito. Bueno, ¿cuáles son los componentes del circuito eléctrico? Los componentes de un circuito incluyen resistencia, condensadores y fuentes de voltaje, que son circulares evidentemente para el flujo de la electricidad. Bueno, y el flujo de la electricidad, valga la redundancia, la electricidad fluye desde una fuente a través de componentes, permitiendo que se realice diversas funciones como la iluminación o el movimiento. Bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco en los tipos de circuitos, como el que vemos en pantalla, el circuito en serie. Bueno, una característica muy esencial de este circuito es que en el circuito en serie la corriente es uniforme y la falla de un componente afecta todo el sistema. Segundo, pero no menos importante, el circuito en paralelo. Una característica de él es que en un circuito en paralelo la tensión es constante y la corriente se divide. Si un componente falla, este es diferente que el circuito en serie, el resto continúa funcionando. Y bueno, aquí el circuito mixto. Una característica del circuito mixto es que, bueno, como su nombre lo indica, combina elementos del circuito en serie y el circuito en paralelo, proporcionando flexibilidad y aparte una eficiencia mayor. Circuitos eléctricos según el tipo de corriente. Bueno, el primero que tenemos es corriente continua. La corriente fluye en una sola dirección, comúnmente utilizado en dispositivos como baterías y cargadores de teléfonos. Y el de corriente alterna. La corriente cambia de dirección periódicamente, lo que la hace ideal para la transmisión de energía en largas distancias. Aplicaciones específicas para estos tipos de circuitos. Cada tipo de corriente tiene una aplicación específica. La corriente continua, como ya mencioné antes, generalmente se utiliza en dispositivos portátiles. Y la corriente alterna, bueno, esta sí se puede utilizar en una red eléctrica de hogares y empresas. Ejemplos de la vida diaria, bueno, como ya les dije, un ejemplo muy claro de la corriente continua son las baterías, mientras que el de la corriente alterna es un ejemplo muy común, el suministro eléctrico general, el que llega a nuestros hogares, ¿no? Bueno, acá tenemos una comparativa entre circuitos en serie y circuitos en paralelo. Como primer punto tenemos corriente constante en serie. En un circuito en serie la corriente es constante a través de todos los componentes, lo que significa que la misma cantidad de electrones fluye por cada parte del circuito. Como segundo punto tenemos tensión constante en paralelo. En un circuito en paralelo, la tensión es constante en todos los componentes, permitiendo que cada uno opere de manera independiente con la misma diferencia de potencial. Como tercer punto tenemos simplicidad de la serie. Los circuitos en serie son más simples y económicos de construir, ya que requieren menos componentes y conexiones. Cuarto, tenemos la flexibilidad del paralelo. Los circuitos en paralelo ofrecen más control y más flexibilidad, lo que los hace ideales para las instalaciones eléctricas más complejas y con múltiples dispositivos. Bueno, quinto, confiabilidad de la serie. A pesar de su simplicidad, los circuitos en serie son menos confiables, ya que si falla un componente, todo el circuito se interrumpe. Y por último, eficiencia energética. Los circuitos en paralelo pueden ser más eficientes energéticamente, ya que permiten el uso de dispositivos de menor consumo sin afectar a otros. Por último, estaremos hablando sobre las aplicaciones de circuitos eléctricos.
Los circuitos en serie se utilizan en luces decorativas y circuitos de control, lo que permite un funcionamiento coordinado y secuencial. Los circuitos en paralelo son fundamentales en sistemas eléctricos de edificios y electrodomésticos, garantizando el funcionamiento independiente de cada dispositivo. Y bueno, comprender los circuitos eléctricos es esencial para el diseño y la implementación efectiva de sistemas eléctricos en diversas aplicaciones. Bueno, acá terminamos. Si les gustó el video, porfa denle like, suscríbanse si no lo han hecho y hasta la próxima.